Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos todos a la hora 22. Grato placer recibo porque está de visita con nosotros Jorge Subero Isa, un ciudadano dominicano ampliamente respetado, un consenso de que es un hombre que ha sido positivo a la sociedad, con su trabajo no solamente desde el ámbito de la justicia, sino con su bonomía y su don de gente. Buen ciudadano, don Jorge Subero Isa, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gregory, por esa valoración hacia mi persona. Muchas gracias. Don Jorge, cuando a usted se le mira, cuando se escucha hablar de su persona, pues inmediatamente es lógico, nos llega la imagen de la justicia, del mundo jurídico, de la Suprema Corte de Justicia, entidad que usted presidió por muchos años. Y yo quiero, para conocimiento mío y supongo que de muchos televidentes, saber por qué Jorge Subero Isa estudió Derecho. Mire, eso fue muy circunstancial. Incluso yo me inscribí en la universidad, en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a escondida de mi padre, porque él no quería que yo estudiara Derecho porque no le gustaban los abogados. En la familia Subero la tradición era ser ingeniero. Era en una época de ingeniero civil o en otra modalidad que había ingenieros arquitectos. Entonces en los Subero habían ya 4 o 5 ingenieros. Entonces querían que yo siguiera la tendencia de los Subero en ingeniería. Pero resulta que yo en Ocoa, donde yo estudié primero en la escuela Julia Molina, que después fue Luis José Mamá Pillerano, y posteriormente en el liceo, o sea, mis estudios tanto primarios como secundarios fueron públicos, en instituciones públicas. Cuando yo terminé el tercero de bachillerato, se me ocurrió hacer en tiempo de vacaciones lo que se llamaba el cuarto libre. Y en vacaciones, aproveché esas vacaciones, hice el cuarto de filosofía y letras, que era como se llamaba en esa época. Obviamente, cuando llego a la universidad me dicen, bueno, usted no puede estudiar, o averiguo antes, no puede estudiar ingeniería si no tiene el cuarto de matemática. Entonces las opciones que tengo son de estudiar Derecho, Sociología, Contabilidad, Administración de Empresas, habían 2 o 3 carreras. Decidí estudiar Derecho. Para esa época tenía yo un tórrido romance y la persona con la cual tenía ese romance precisaba mucho, me demandaba mucho que yo terminara los estudios lo más rápido posible. Entonces de ahí me inscribí en la UAS. Pero esa fue la circunstancia, fue muy circunstancial. Ahora, si usted me pregunta, y le ha ido bien, está contento, si tuviera que de nuevo que estudiar Derecho, lo estudiaría, sí. Yo creo que la experiencia ha sido muy buena. Era en una época muy romántica del Derecho, había los grandes íconos de nuestros juristas, a los cuales uno seguía y leía. Yo, por ejemplo, en Ocoa, que teníamos una especie de círculo de estudio, nos reuníamos frecuentemente un grupo de amigos a debatir sobre obras, el boom latinoamericano que se produjo ya con García Márquez, con Mario Benedetti, con Vargas Llosa en esa época, nosotros lo devorábamos, éramos estudiosos de eso. O sea, me dio una base muy sólida, por eso cuando llegué a la universidad ya yo estaba intelectualmente formado. Sus profesores. Mire, yo tengo un gran respeto, cariño y recuerdo por cada uno de mis profesores. Era una época, es importante decir que yo ingresé a la UAS en enero del año 1965, o sea, antes de la Revolución, antes del movimiento renovador de la UAS. Entonces, mis profesores se dividen en 2 etapas. Los que fueron antes de la Revolución y los que fueron posteriores a la Revolución. Porque con los que comenzamos, la mayoría con la Revolución salieron y fundaron la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Los otros se quedaron. Pero debo confesarles que en ambas etapas
mis profesores fueron excelentes. Yo recuerdo con mucho cariño a Yotin Curi, ya en la segunda etapa, recuerdo a don Luis del Castillo Morales, recuerdo a don Alfredo Conde Pausa, que llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea, yo tengo un gran cariño y tuvieron una gran influencia en mí esos profesores. Eran juristas realmente formados en las artes del buen derecho. En cuanto al paso de usted, luego de graduado, para llegar a la judicatura, al tren judicial, ¿por dónde usted entra? ¿Por cuál puerta? Mire, es duro decirlo, pero también fue de una manera muy circunstancial. Fue una especie de cisne negro que se atravesó en el camino. Yo no pensaba nunca incursionar en ninguna posición pública, a pesar de que yo desde los 18 años comencé a trabajar. Todavía se llamaba, fruto del pacto, del acto institucional, se llamaba Ministerio de Educación, Bellas Artes y Culto. Yo comencé con los 18 años y estuve ahí hasta que me gradué en el 70, el 25 de marzo de 1970. Y posteriormente pasé ya graduado a trabajar en Seguro San Rafael durante tuve cierto tiempo. Pero mi ingreso ya a las posiciones públicas, fuera de esas dos posiciones que no tenían ninguna relevancia porque ninguna eran mecanógrafos, solamente en San Rafael llegué a ser asesor legal. Ocurrió de manera, repito, circunstancial, porque me llamó un amigo en una ocasión que yo si quería ser miembro de la Junta Central Electoral. Me dice, este era un proceso después del año 1994, después de las elecciones traumáticas del 94 y la crisis electoral que se produjo. Y me dijo, nosotros estamos buscando gente que sean independientes. Y yo, no, yo acepto. Incluso en un momento se llegó a barajar de que yo fuera el presidente de la Junta Central Electoral y había una pugna entre los senadores, unos que sí y otros que no. Finalmente, yo mismo dije, bueno, en una posición que yo no estoy buscando, porque me preguntaron si yo podía ser suplente del presidente de la Junta Central Electoral. Yo dije que dependía de quién era el presidente. Y cuando me dijeron que era César Estrella Sadala, dije, encantado. Entonces ahí en el 94 me designan como suplente del presidente de la Junta Central Electoral. Ahí ingreso ya prácticamente a las posiciones públicas de importancia. Estoy en la Junta Central Electoral, ya yo sabía, porque lo habíamos discutido con César Estrella Sadala, que él iba a estar solamente 2 años en la Junta Central Electoral, que él se iba a los 2 años. Efectivamente, a los 2 años se fue. Entonces me correspondió a mí asumir la presidencia de la Junta Central Electoral. Había movimientos políticos del cual yo no le agradaba mucho porque mi familia tenía una tradición de ser de Balaguer. Entonces entendían que si mi familia era balaguerista, yo necesariamente era balaguerista. Y Peña Gómez había dado unas declaraciones muy fuertes en Chile, donde me objetaba a mí en la Junta Central Electoral porque yo era reformista. Pero se presenta la coyuntura de que hay que recomponer a la Suprema Corte de Justicia. Y cuando le preguntan a Peña que si él tiene objeción para eso, dice que no, que absolutamente, que tiene las informaciones de que soy una persona seria y todas esas cosas. Entonces yo paso de la Junta Central Electoral a la Suprema Corte de Justicia. Tanto es así que cuando a mí me evaluaron en el Consejo Nacional de la Magistratura en el año 1997, yo me fui en el vehículo de la Junta Central Electoral. Y yo, cuando tomé posesión en la Suprema Corte de Justicia, yo me fui en el carro, en el vehículo de la Junta Central Electoral. Y lo tuve 15 días porque el vehículo que me dejó el magistrado Contín estaba en muy malas condiciones y se le fueron los frenos en un momento. Y no había dinero para recurrir. Y recuerdo que
le dije a quien me sucedió la posición, que era Manzuli Bonelli, que me facilitara durante 15 días ese vehículo, y me lo dieron. Hasta que posteriormente hablé con Donald Reed y le dije la necesidad que teníamos de un vehículo porque no teníamos dinero. Y me dijo, no, si es para ti, llévatelo. Y me llevé el vehículo. Pues yo llegué a esa posición a través de la suplencia en la Junta Central Electoral. Siempre he dicho, si no hubiera estado en la Junta Central Electoral, no hubiera estado en la Suprema Corte de Justicia posteriormente. Mire qué interesante esa anécdota. Don Jorge, antes de que pasemos, porque por obligación debemos dedicarle una atención específica, especial a su paso por la Suprema Corte de Justicia, quiero devolverme un poquito porque usted mencionó a don Juan Estrella Sadalá. César Estrella. Perdón, don César Estrella Sadalá, que se recuerda que desempeñó un papel al frente de la Junta Central Electoral que pienso que el país debe reconocer, además de la pulcritud con que manejó ese organismo, encabezó ese organismo. Observador usted, muchos años, parte de su vida, de la sociedad dominicana, ¿cómo interpreta que cuando don César Estrella Sadalá sale de la Junta Central Electoral y entra al mundo político, participa en unas elecciones con un partido político presidido por él, la respuesta cuantitativa en votación no se correspondía, por lógica pensaría uno, a ese hombre que verdaderamente le teníamos confianza en un aspecto del sistema electoral que garantizó estabilidad? ¿Por qué no funcionó ese proyecto a su juicio cuando había muchos elementos potables, morales, para darle una respuesta positiva votando por él? Yo le había dicho a él en varias ocasiones que no incursionara en la política de manera tan activa, porque el papel estelar que se había desempeñado en la Junta Central Electoral corría el riesgo de verse eclipsado por una actuación política. Incluso le había puesto el ejemplo de Roberto Saladín, que Roberto Saladín, después que sale del Banco Central, sale con unos niveles de popularidad muy altos, pero forma un partido y corrió la misma suerte de César Estrella Sadalá. Porque una cosa es usted ser buen gerente, ser un buen administrador, estar al frente de una institución pública con éxito, y otra cosa es incursionar en la política. En ese momento, lógicamente, estaban las fuerzas políticas muy vivas todavía, estaba Leonel Fernández comenzando con mucho ímpetu, estaba Peña Gómez vivo, estaba todavía, la tradición política estaba muy viva. Y yo creo que a eso se debió. No sé si al final se arrepentiría de haber incursionado en política César Estrella, pero un hombre de mucho éxito en todas las posiciones públicas que ocupó, porque la había ocupado ya antes la Secretaría de Estado de Trabajo con mucho éxito, y una persona que todo el mundo quería. César tuvo la capacidad necesaria de que en la Junta Central Electoral se formó un equipo. O sea, fue un equipo que trabajó y eso fueron los resultados que posteriormente la Junta Central Electoral, por lo menos hasta Manzuli Bonelli, fue una Junta Central exitosa y de mucho crédito. Éramos 5, eran 5 titulares y 5 suplentes. Y César con alguna frecuencia convocaba a los suplentes para que se integraran con los titulares cuando se trataban de decisiones muy importantes. Yo recuerdo, por ejemplo, que con el asunto de los colegios cerrados, que fue una novedad de la Constitución del 94, aquellos problemas que se habían con los listados de hasta 300 miembros, y eso se discutió con un pleno ampliado, con los sustitutos, con los suplentes de la Junta Central Electoral. Pero eso da una idea, por eso con muchas veces, cuando yo salí de la Suprema Corte de Justicia, que no salí tan mal parado, a mi modo de ver, mucha gente me preguntaba, los primeros programas de televisión o de radio que yo iba, que si yo no tenía aspiraciones políticas. Yo decía que no. Y le ponía el ejemplo de César Estrella Sadalá y el ejemplo de Roberto Saladín. ¿A usted lo aspiraron en algún momento?
Mucha gente fue por allá, incluso hubo una persona que me voy a reservar el nombre que me dijo: mi partido está dispuesto para que usted se lance a la política. Yo dije que no, que yo... ¿Un partido minoritario? Minoritario, muy minoritario. Ya. Y yo le decía que no tenía la madera de político, porque realmente, a pesar de que yo tomaba decisiones políticas, porque todo lo que tengo una posición, en las dos posiciones que yo tuve, como en la Junta Central Electoral, en la Suprema Corte de Justicia, todas las decisiones que se toman son políticas, todas. No necesariamente partidistas, pero sí políticas. Pero que yo no tenía esa madera de político, porque yo tenía algunos principios con los cuales yo no transigía, y en política no necesariamente los principios son los que guían a uno. Cuando vienen las elecciones generales, usualmente usted ejerce el derecho al voto. ¿Usted vota? Totalmente, siempre, ¿sí? Siempre, desde que yo tuve la edad de votar, siempre he votado, siempre. En todos los procesos electorales. Yo nunca he dejado de votar, nunca. Ya. Cuando usted desarrolla sus labores en la Junta Central Electoral, en la Suprema Corte de Justicia, teníamos los políticos que más en la época contemporánea han identificado con nombre en nuestro país. Estaban vigentes Peña Gómez, ya usted lo mencionó, el doctor Joaquín Balaguer, Juan Bosch. Los contactos con esos personajes políticos históricos, ¿de qué manera se daban? ¿De forma institucional? ¿Hubo un acercamiento personal con alguno de ellos? Porque verdaderamente son hombres que marcan nuestra historia política. Mire, le confieso que yo nunca tuve contacto ni en la Junta Central Electoral ni en la Suprema Corte de Justicia con ninguno de los líderes políticos. Ni con Balaguer, ni con Peña Gómez, con Leonel Fernández, porque era presidente de la República, y nos veíamos de manera institucional. Pero después yo no tuve ni busqué nunca una posición, ni acudí a ellos para que me respaldaran en una toma de decisión o en otra, ni tampoco los consulté en el momento de tomar una decisión. O sea que a Peña Gómez hablé yo con él creo que en 2 ocasiones, y fueron en actos sociales. Después nunca recuerdo con Balaguer tampoco. Pero uno entendería que ellos sí tenían la necesidad, en el buen sentido de la palabra, de acercarse a usted. Yo creo que no, porque hubo un momento en que yo puse las reglas de juego. Primero, la condición que yo puse para ir a la Suprema Corte de Justicia. Yo tenía las condiciones, se habían dado las condiciones para yo poner, valga la redundancia, condiciones para yo llegar a la Suprema Corte de Justicia. La primera condición que yo puse, miren, ¿qué es lo que ustedes quieren? Que yo deje la Junta Central Electoral, que era el propósito fundamental. Que yo deje la Junta Central Electoral. Bueno, para yo dejar la Junta Central Electoral, tienen que garantizarme primero que yo sea el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Segundo, que voy a actuar con total y absoluta independencia. Que los políticos no se van a meter conmigo. Y que yo voy a designar a los que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia considere de lugar. ¿Se aceptan esas condiciones? Sí. Entonces yo acepto. O sea que yo no tuve nunca contacto con ningún político. Aquí no puede hacer absolutamente ningún político, ningún empresario, ni de la sociedad civil tampoco, ni nadie, que yo le hice un favor o que yo de una manera o de otra alguien me dio instrucciones. Yo lo decía. El primero que venga aquí a tratar de darme instrucciones lo denuncio en la prensa. Lo digo públicamente que vinieron aquí a decirme. Por eso creo que de una manera o de otra nadie se atrevió a abordarme para ningún tema. Yo decía, las decisiones las toman los jueces. Los jueces son responsables cada uno de la posición que toman. La única intervención que yo tuve con respecto a los jueces era cuando se trataba de un asunto de Estado. Y yo decía a los jueces, miren, tienen que tener cuidado con esto en la forma que lo van a hacer, porque es el Estado dominicano que está comprometido principalmente con los asuntos de narcotráfico, algunas cosas de eso. Pero después yo me mantuve totalmente al margen de la toma de decisiones de los jueces inferiores. Y con los políticos, con los empresarios, con la sociedad civil, solamente eran muy institucionales. Con decisiones tan importantes que usted le tocó en determinado momento ser la cabeza del organismo que presidiera, ¿pudo haber alguna situación en que usted pensara que debía de un modo u otro su seguridad personal o reforzarla
o tener mayor cuidado? No, nunca. Nunca. Yo soy de los funcionarios que puedo decir que a mí nadie nunca me amenazó. Ni hubo intento de amenaza, ni de ningún tipo, ni de la familia ni mía. Mis muchachos hacían la vida normal y yo andaba prácticamente con uno de seguridad y iba a todos los sitios. O sea, pero yo por lo menos tuve la suerte de que nadie me amenazó y que nadie intentó nunca agredirme de una manera u otra. No, yo no tuve ese problema. Mire, don Jorge, cuando usted menciona que hay elementos circunstanciales, tanto para usted entrar a la carrera de Derecho como llegar a la Junta Central Electoral, puede haber pasado de manera similar con la Suprema Corte de Justicia, el destino lo coloca en lugares. ¿Usted dónde le hubiera dicho al destino, este es el lugar que mi vida va a tener a partir de ahora que yo soy ya un hombre? Mire, yo creo que yo he ido donde el destino me ha enviado. Yo creo mucho en eso, que los hombres ocupan las posiciones que el destino le tiene reservado. A veces uno tiene que contribuir con eso, formándose. Pero yo hoy en día me siento conforme con las posiciones que he ocupado. Ocupé primero la presidencia de la Junta Central Electoral y posteriormente la Suprema Corte de Justicia en el mejor momento de mi profesión. O sea, cuando yo estaba en el despeje del ejercicio de mi profesión como abogado, yo me gradué el 25 de marzo del año 1970, o sea, yo acabo de cumplir 53 años de ejercicio profesional. Y yo me encontraba en ese momento, apenas había cumplido yo 50 años cuando llegué a la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, creo que fue un sacrificio que no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Creo que dejé una institución más o menos creíble, más o menos fortalecida, más o menos independiente. En el ejercicio del derecho, ¿usted hubiera desarrollado su profesión en el área civil, penal, comercial? Yo siempre la ejercí en el área de derecho privado, o sea, en la materia civil, en materia comercial, la responsabilidad civil, esas fueron las áreas que yo me dediqué. Pero debo hacer una observación, después que yo dejé la Suprema Corte de Justicia, o antes de yo estar en la Suprema Corte, yo había dicho que el día que yo saliera de la Suprema jamás visitaría un tribunal. He cumplido mi palabra, que jamás me pondría una toga. He cumplido mi palabra. Que jamás figuraría en una instancia, en una comunicación, en una carta dirigida a un tribunal. Y he cumplido mi palabra. Usted dejó de ejercer la profesión a nivel de tribunales, sí, pero mantenemos una oficina de consultoría, de asesoría, pero solamente el que quiere litigar, el que quiere pelear, que busque a otro. ¿Y esa decisión fue motivada por nostalgia o rechazo? No, porque yo tenía entendido que todos los jueces que se habían designado hasta el momento que yo salí, los había designado de una manera o de otra yo, por lo menos con mi participación. Y yo decía que no quería poner en apuro a ningún juez, que yo compareciera ante ellos y que me dieran la razón sin tenerla. Entonces yo me cuidé mucho y no quería ponerlos en aprieto. Es más, no solamente fue mía la decisión, yo tengo 2 hijos abogados y les prohibí, tan pronto se graduaron, de que ejercieran la profesión. Mis hijos, los 2 abogados, jamás ejercieron la profesión. Tuvieron tanto tiempo sin ejercer la profesión y yo en la Suprema Corte de Justicia que cuando yo salí de la Suprema se les olvidó el derecho y tuvieron que dedicarse a otra cosa. O sea, mis hijos tampoco ejercieron la profesión, ni la han ejercido y yo creo que ya no tienen tiempo de ejercerla. Cuando hay un abogado que se dedica al área penal, muchas veces les llega a ellos la oportunidad profesional o el momento de tomar la defensoría y su cliente es una persona relacionada a casos que tienen que ver con narcotráfico, con lavado de activos. Cuando hay un abogado penalista que tiene varios casos en su responsabilidad, en su background, en su historia, en República Dominicana este abogado necesariamente queda marcado como una persona que defiende casos que muchas veces la sociedad dice, ¿y por qué está defendiendo? ¿Por qué
él es partícipe de que esa persona se dedique a eso. Es un tema delicado porque él está desarrollando su profesión. ¿Cómo marca ese tipo de clientes a un abogado? Es un asunto muy personal y depende del criterio que tenga cada uno. Yo personalmente nunca he criticado a un abogado que asuma la defensa de un caso de otro. Yo, en lo personal, nunca, primero no me gustaba la materia penal, en los casos que me han ofrecido participar en la materia penal, yo digo que no es mi especialidad, pero tampoco estigmatizo a aquel que asume una posición de defender narcotraficantes, de defender delincuentes, no. Yo creo que todo el mundo necesita de una defensa, independientemente de quién sea, amparando en el principio de la presunción de la inocencia que establece la Constitución de la República. Pero yo no creo, si hay esa concepción en la sociedad, no creo que sea justa con respecto a los abogados que se dedican a defender a ese tipo de imputados. Muy bien. Don Jorge, vamos a hacer una pausa para que en el segundo bloque entremos a hablar de parte del tiempo de su vida que dedicó a estar presidiendo un organismo que mientras usted estuvo ahí fue mirado con respeto y cuando usted salió se le siguió mirando con respeto, la Suprema Corte de Justicia. Don Jorge Subero Isa con nosotros hoy día en la hora 22. Venimos en breve. Don Jorge Subero Isa, cuando usted cotidianamente visita un lugar público, yo al recibirlo hoy noche en el programa, en un cumpleaños, en una boda, en el supermercado, qué sé yo, en cualquier lugar, lo saludan y le dicen, don Jorge, mis respetos, y celebran que usted haya presidido muchos años la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo usted maneja tantos piropos? Mire, yo creo que uno de los grandes activos que yo tengo y legado para mi familia es precisamente el cariño que yo siento que la gente me profesa. O sea, por lo menos respeto. Manejo eso con mucha humildad y me siento muy bien cuando realmente la gente reconoce el trabajo tesonero, no solamente que hice yo, sino que hizo un equipo de trabajo. Como yo venía de la Junta Central Electoral, o sea, yo estaba acostumbrado a trabajar en equipo. Y es muy difícil trabajar en equipo, principalmente en el caso de nosotros, que éramos, yo no sé si se recuerda, que cuando a nosotros nos designaron en el Consejo Nacional de la Magistratura, en la Suprema Corte de Justicia, se designaron 16 jueces. Pero hubo uno, mi profesor Bernardo Fernández Pichardo, profesor en la UAS antes de la Revolución y posteriormente compañero de cátedra en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, renunció, no aceptó ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no se convocó ni se reunió el Consejo Nacional de la Magistratura durante mucho tiempo. Solamente en el 2001, el 2002 se reunió para escoger los sustitutos del magistrado Julio Genaro Campillo Pérez, que había fallecido, y del magistrado Juan Guiliani, don Nene Guiliani, que había fallecido también. Entonces ella aprovechó el presidente Hipólito Mejía y designó los sustitutos de ellos dos y otro juez que faltaba ya desde el 97. O sea, yo estaba acostumbrado a trabajar en equipo. Por eso es que ese trabajo colectivo que se hizo, a la gente de una manera o de otra le gustó. Y por eso yo me siento muy bien en la calle cuando la gente me saluda, principalmente cuando me saludan con mucho respeto y con mucho cariño. De esos años en la Suprema Corte de Justicia, presidiéndola, usted mencionó a uno de sus miembros. ¿Qué o a quiénes recuerda con alguna anécdota o con ese estilo suyo de trabajar en equipo? ¿A quiénes recuerda? No, a todos. A todos. Ahí hay una ventaja. Ahí había un grupo de jueces mayores
y de jueces que no eran mayores. Por ejemplo, entre los jueces de experiencia, está Margarita Tavares, don Nene Giuliani, Julio Genaro Campillo Pérez, Julio Ibarra Río, Juan Luperón Vázquez, don Hugo Álvarez Valencia de la Vega. Entonces había otro don Rafael Luciano estaba. Papi Luciano, o sea, esos eran los. Pero había otro grupo de menor edad, como el caso de Egli Murdó, que venía de San Francisco de Macorís, el caso de Edgar Hernández Mejía, el caso de Víctor José Castellano, pero también junto, ya en una edad muy intermedia, estaba doña Dulce Rodríguez de Gori, de Santiago, y doña Nilda Reyes, de San Pedro de Macorís. O sea, había una gran composición, y yo de cada uno de ellos aprendí mucho. Sí. Por ejemplo, mucho. En momentos muy difíciles en la toma de decisiones, obviamente yo siempre recurría a los más viejos. O sea, yo siempre les decía, antes que nosotros, pasaron por aquí personas que tenían más conocimiento, más tiempo y más experiencia que nosotros. No olvidemos, no sepultemos todo el pasado. Vamos a ver qué hay bueno del pasado. Debo decirle que por primera vez en la Suprema Corte de Justicia que yo presidí se designaron mujeres. Que siempre relato como una anécdota que había un problema porque como eran todos varones no había baños disponibles para las hembras y hubo que rápidamente habilitar un baño para las juezas. ¿Era una norma establecida o una costumbre o coincidencia la no existencia de mujeres en el Pleno de la Suprema? Yo creo que era una parte de costumbrista a la que no, la presencia de mujeres en esa época no era tan determinante como ahora. Y por eso nunca se había designado a nadie. Sin embargo, a mí me tocó 5 en la Suprema Corte de Justicia, que fueron de un aporte extraordinario. ¿No se cohibían ellas? En lo absoluto. No, y peleaban como realmente, ¿no? Y discutíamos y se les respetaba y se les quería. Yo de ellas tengo un profundo agradecimiento y un gran cariño y las recuerdo a todos con mucho cariño. ¿Qué tan usualmente se reunía el Pleno? El Pleno se reunía ordinariamente una vez a la semana, ordinariamente, para toma de decisiones. En otras ocasiones, cuando habían, salvo el caso que hubiese audiencia, o sea, el Pleno para asuntos administrativos, para la toma de decisiones. No había Consejo de Poder Judicial en esa época, o sea que todas las decisiones las tomaba el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Pero las sentencias se discutían por salas, por cámara, que ya existían, y ya las decisiones del Pleno entonces las tomábamos todos en común. Don Jorge, uno se imaginaría que ustedes, 16, ¿verdad? Al final terminamos 16, pero éramos 15 hasta el 2001, hasta el 2002. Ya, mire, uno pensaría que esas reuniones semanales eran muy austeras, constreñidas en el carácter, muy circunspectas, esos encuentros muy circunspectos. No había un momento de relajamiento, que surgiera algo jocoso. Era estrictamente formal ese encuentro, no había distensión normal de ese tipo de socialización judicial. Sí, esa distensión era más frecuente de lo que la gente se puede imaginar. Había un aspecto muy importante en esa Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, alguien que se me había olvidado dentro de los jóvenes que estaban era Julio Aníbal Suárez. Yo conocía a todos. O sea, nosotros éramos compañeros de ejercicio de la profesión. A la única persona que yo no conocía de todos ellos era a Egli Murdó, que era la más joven de todas, que venía de San Francisco de Macorís, pero brillante, con una mentalidad preclara, muy brillante. A la única que no conocía era a ella, pero tenía unas buenas referencias de ella. O sea que cuando nosotros llegamos a la Suprema, llegamos un grupo de amigos. O sea, no éramos con esa circunspección que no podíamos decir que desconocíamos quién era uno y quién era el otro. No, todos los conocíamos. O sea, no podíamos contarnos mentiras unos al otro. Y muchos momentos jocosos. Usted me decía, bueno, aquí hay una anécdota. Bueno, quizás la única que se me ocurre ahora es que yo un día voy al Pleno con mucha sorpresa, se lo digo por primera vez en público.
voy al pleno con mucha sorpresa un día y le digo que he conseguido un seguro dental para los jueces de la Suprema Corte de Justicia y para los demás jueces del país. Seguro con muy buena prima. Entonces hubo uno de ellos que me dijo que para qué si ya pocos teníamos dientes. O sea, como un síntoma de que ya estábamos. Pero realmente fue yo creo que fue una Corte Suprema de mucho respeto mutuo. Y debo decirle que las discusiones que muchas veces trascendieron en público y que se le dieron un matiz que no tenían, eran más discusiones de carácter jurídico que de otra naturaleza. ¿Por qué? Todos éramos abogados en ejercicio, todos habíamos escrito un libro de una manera o de otra, todos nos creíamos los grandes juristas, pero no podíamos vaciar en una sentencia esos conocimientos personales que nosotros teníamos, porque eran criterios doctrinales de nosotros. Muchas veces tuve yo que tragarme o echar por la borda los conceptos que yo en mis libros había expuesto, o en mis artículos en los periódicos habíamos expuesto, porque realmente no era así. Una cosa es ser juez y otra cosa es ser doctrinario. Pero realmente fue un equipo de trabajo, y debo decirle, a la gente no le gusta mucho que yo lo diga, pero nunca se va a ver en la República Dominicana una Suprema Corte de Justicia tan independiente como la que nosotros presidimos. Ahí no puede decir ningún partido ni nadie que intervino en la toma de decisiones, absolutamente nadie, porque nadie se atrevía. No había esa permeabilidad de acceso. En lo absoluto, ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social. Nosotros tomábamos las decisiones que nosotros entendíamos que había que tomar. Y esa característica positiva, ¿qué la determinaba? El carácter individual de cada uno de nosotros, que cuando nos reuníamos colectivamente hacíamos un equipo. O sea, el propósito de nosotros es que todos llegamos a la Suprema Corte de Justicia más por vocación que por necesidad. Estaba en pleno apogeo Julio Aníbal Suárez con su materia laboral, Juan Luperón con su materia de tierra, Julio Ibarra con su programa de televisión, de radio, de su ejercicio. O sea, cada uno de nosotros teníamos una posición ganada. O sea, nosotros fuimos a prestar un servicio realmente a la sociedad. Por eso es que fue tan debatido. La elección de nosotros fue a las 2 de la mañana. Fue a las 2 de la mañana del 3 de agosto del año 1997. O sea, escoger esos 16 jueces, que renunció posteriormente el profesor Bernardo Fernández Pichardo, una tarea titánica. Por primera vez se hizo en presencia de testigos, y los testigos eran de todas las iglesias, y del sector empresarial, y del sector sindical. O sea, y televisada, por primera vez en la historia del país se televisa un acto de esa naturaleza. El esquema, el sistema, el mecanismo de escoger los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del sistema judicial y derivándonos a la manera de escoger el Consejo Nacional de la Magistratura, en sentido general, ¿cómo evalúa usted, pondera, si esos métodos, mecanismos son los idóneos para nuestro sistema? Yo creo que sí. O sea, lo que quizás habría que mejorar son los criterios de selección. Por ejemplo, ¿eso sería individual? ¿O se puede trazar un criterio de decirle a cada persona designada con ese derecho, ríjase por estos? Sí, hay criterios. Hay algunos, nosotros determinamos desde el 97 algunos criterios. Posteriormente yo participé en muchos consejos. Bueno, hasta el 2011, hasta que salí. Yo participé en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde yo salí. O sea, yo fui parte. Había algunos criterios, y hay algunos criterios. Por ejemplo, yo entiendo que debe de priorizarse la carrera judicial. O sea, el juez que comienza, juez de paz, juez de primera instancia, juez de corte de apelación, y hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que esa escalada debe de respetarse. Pero hay criterios, y yo creo que la experiencia del Consejo Nacional de la Magistratura ha sido buena.
siempre hay el componente político, porque no hay una Corte Suprema de Justicia en el mundo que no tenga un carácter político. Aquí se dice que hay que sacar a los políticos de la toma de decisiones en materia judicial. Es imposible que en las altas cortes eso ocurra. El componente político es determinante en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Costa Rica, donde quiera, y en la República Dominicana por igual. Un presidente, saliéndonos del área judicial, pero sí de un tribunal, en este caso la parte electoral, un miembro de la Junta Central Electoral, ¿usted no objetaría que haya pertenecido o pertenezca a un partido político? En absoluto. No. No, yo siempre puse el ejemplo, yo iba a poner, ahorita no lo mencioné porque no estaba en el 97 y no en el 2001, de Pedro Romero Confesor. Pedro Romero Confesor salió de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo del presidente Balaguer para la Suprema Corte de Justicia. Y don Pedro nunca llevó un aspecto político a la Suprema. Nunca. Y yo siempre pues yo lo dije en la toma de posesión de ellos, lo digo. Cuando entre la política por aquí, por esta puerta, por la otra salgo yo. Sin embargo, don Pedro Romero Confesor, nadie podía discutir. Y ahí cada uno de una manera o de otra, porque ahí el que va a decir que lo fue a buscar a su casa está hablando mentira. De una manera o de otra. Yo, por ejemplo, a mí me apoyó Balaguer. Desde luego consiguió el respaldo, consiguió el respaldo de Peña, consiguió el respaldo de los demás, de Leonel, de los que eran en ese momento los grandes líderes. Por eso que yo digo que el proceso de reforma judicial que se comenzó en el 97 con la Suprema Corte de Justicia, va a ser muy difícil que se repita. Ya. Porque había no solamente la sociedad dominicana demandando un cambio en la administración de justicia, sino también los líderes políticos comprometidos. Correctamente. Porque todos estaban comprometidos. Ya. Porque ninguno de los que estábamos ahí obedecíamos a un partido político. Ninguno. Ni ninguno de los políticos podía pretender que le iban a pedir favores a ninguno de ellos, como en efecto ocurrió. Ahí todo el mundo se separó de los políticos. A pesar de eso, cuando usted menciona, y me lleva a hacerle la siguiente pregunta al doctor Joaquín Balaguer, ¿pensaría Joaquín Balaguer que él contaba con usted después de usted haber sido designado? Yo creo que no. Yo creo que de la misma manera que Balaguer no contaba con Leonel Fernández cuando lo apoyó para las elecciones del 96, no podía contar conmigo porque sabía quién era yo. O sea, le habían dado referencia y no cuenten con él. Y de hecho, debo decirle que nunca, ni él, ni a través de otra persona, ni por mediación de nadie, me envió ningún mensaje en un sentido ni en otro. Nunca Balaguer no intervino, yo no conversé nunca con Balaguer siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, nunca. Ya. Mire, quiero tocarle algunos... Pero solamente el único contacto que tuve con Balaguer fue que le pedí por escrito autorización para que el coro de la Suprema Corte de Justicia grabara su canción Lucía. Fue la única, y conservo la carta que me envió autorizando a que el coro grabe Lucía, aquella criolla. ¿Y fue grabado el coro? Sí, se grabó. ¿La canción? Sí. Ah, qué bien. Don Jorge, quiero hacerle algunas preguntas de situaciones actuales. Mire, es habitual, los últimos 3 años hemos sido testigos de casos que han sido judicializados, sobre todo en el caso que tiene que ver con exfuncionarios y relacionados a la anterior gestión de gobierno, anterior a 2020. Y es un punto específico. Por ejemplo, hay un caso muy conocido que el expediente instrumentado, la pieza que lleva el Ministerio Público ante el tribunal, es de un volumen de aproximadamente 12.000 páginas. Adicional a esas 2.000 páginas, pues sabemos que la defensa tiene que preparar sus elementos para presentarlos también en respuesta a ese expediente acusatorio. Estamos hablando de que ya estaríamos frente a un caso que contiene algunas 20.000, 18.000 páginas. Entonces, en tan corto tiempo, un juez, ¿cómo puede manejar un voluminoso expediente que físicamente, no sé, para estudiarlo, qué tiempo puede tomarle a la barra misma de la defensa, al juez, a los jueces del tribunal? Entonces uno se pregunta como ciudadano, ¿lo que salga de ahí será buena justicia?
Mire, yo creo que una de las críticas que hay que hacer, y yo lo he hecho, yo tengo dos críticas fundamentales sobre todos estos procesos. La primera es el abuso de la prisión preventiva, de la privación de libertad como medida de coerción. Yo creo que se ha abusado de eso. Y segundo, de eso que usted mismo apunta. O sea, un expediente de 12, 14, 13 mil páginas es inmanejable. Y el juez no es una máquina, el juez es un ser humano que independientemente de su posición de juez tiene familia, tiene compromisos sociales, tiene compromisos familiares. O sea, es prácticamente imposible. Yo creo que se le hace mucho daño a los propios procesos judiciales, a los casos judiciales, cuando se es superabundante en las acusaciones. ¿Y se justifica un volumen tan amplio de una pieza de 5.000, 6.000, 7.000 páginas? Yo creo que no. El problema está en la capacidad de síntesis que se pueda tener. Yeah. Decían los viejos profesores de uno que era más viejo escribir mucho que escribir poco. Y parece que hay algo de eso, pero yo creo que realmente se pone al juez en una posición muy difícil y al propio Ministerio Público que tiene que preparar. A mi modo de ver, y fue una consecuencia del código, de la implementación del Código Procesal Penal, con el Código Procesal Penal ocurrió que el papel del Ministerio Público se revitalizó. El papel del Ministerio Público, que es quien lleva la acusación, porque antes el Ministerio Público tenía un órgano auxiliar muy importante, que era lo que se llamaba el juez de instrucción, que es el criterio español y el criterio francés. El juez de instrucción era un juez investigador, o sea, suplía aquellas falencias que tenía la acusación del Ministerio Público y salía él a investigar cuando faltaba. Pero hoy en día no. Hoy el juez es un tercero imparcial que está ahí esperando que le lleven las pruebas, y pruebas buenas, pruebas idóneas, pruebas legales. Entonces, ese papel del Ministerio Público, que tiene a su cargo la investigación de los procesos de la imputación, la acusación, y no se le ha brindado, a mi modo de ver, los recursos técnicos y económicos y humanos suficientes para que desempeñen con mayor eficiencia su papel. O sea, es un problema que se previó desde la vigencia del Código Procesal Penal. Todo el mundo sabía que el papel del Ministerio Público iba a ser totalmente diferente y mucho más engorroso que en el viejo Código de Procedimiento Criminal. Bueno, mire, hay un caso que es recurrente verdaderamente, y uno como ciudadano dice, pero esto no es bueno porque me puede también pasar a mí. Y es el caso de los desacatos a las sentencias del Tribunal Constitucional. El mismo presidente, don Milton Ray, el día que se presentó, que estaba presente el presidente de la República, se quejaba en el aniversario del Tribunal Constitucional de que parte de esos desacatos, el mismo Estado, el mismo gobierno, era el responsable. Me gustaría escuchar su posición al respecto. Bueno, lo que pasa es que ese es un problema muy serio, e incluso en España, hasta hace un par de años, hubo necesidad de legislar para que se respetaran las decisiones del Tribunal Constitucional Español. Eso ocurrió, creo que con el asunto de Cataluña, con el problema del movimiento pro independencia, aquel que se produjo, unas elecciones que se hicieron. Entonces fue necesario una ley que sancionara el desacato a las decisiones del Tribunal Constitucional. Aquí lamentablemente no lo tenemos. ¿Podría ser un paliativo a esa omisión de respeto a esas decisiones? Yo creo que yo abogo por una ley que sancione a aquellas personas que se subleven contra las decisiones de los tribunales, principalmente el Tribunal Constitucional, que es quien dice la última palabra. Y en el caso, don Jorge, cuando son las mismas instituciones, una institución, la Secretaría, el Ministerio de tal cosa, entonces, ¿a quién vamos a sancionar? Bueno, eso es parte en ocasiones de la falta de institucionalidad que hay, pero
si no me equivoco, en el Código Penal Dominicano actual hay una disposición que sanciona a aquellos funcionarios que no le presten atención a las decisiones de los tribunales. Oh, ya. Ahora mismo hay un caso que se ha tratado aquí, inclusive en este programa, sobre 2 sentencias del Tribunal Constitucional que no han sido acatadas por la Dirección General de Impuestos Internos, que tiene que ver con el precisamente abogado Ramón Emilio Concepción. Y se busca ahora que un tribunal de primera instancia interprete esas 2 sentencias. Bueno, lo que pasa es que, por lo que yo me refiero exclusivamente a lo que he visto en la prensa. Creo que la posición de la DGI y lo que dice el Tribunal Constitucional es que esa a 30 hay que liquidarla. Está liquidada inicialmente. Yo no sé si la liquidó. Ya va por 500 y pico de millones de pesos. Realmente si es definitivo, no. Ya. Con materia de las 30 hay que tener mucho cuidado. Muchas veces el mismo Tribunal Constitucional ha dicho que las A30 deben ser concedidas en beneficio de una institución benéfica. En otras ocasiones, en materia de amparo, ha dicho otra cosa diferente. Pero como yo no conozco de qué se trata, no me atrevo a opinar en un asunto tan delicado como ese. Lo que yo quiero es que las decisiones de los tribunales, no solamente el Tribunal Constitucional, sino todas aquellas que tienen el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, sean respetadas. De la única manera que el país puede respetar su institucionalidad es respetando lo que deciden las instituciones. Su opinión sobre la calidad como pieza constitucional de nuestra Constitución de 2010. Mire, si se respetara la Constitución de la República como debería de respetarse, aquí no se necesitarían más leyes ni nada. Porque es una Constitución, lo que está más cerca a lo perfecto es esa. Por eso que yo he dicho cuando me dicen... A ese nivel, don Jorge. Sí, no hay duda. Es una de las constituciones más avanzadas del mundo. Y debo decirle que mucha gente aboga porque el Código Procesal Penal protege a los delincuentes. Pueden borrar, eliminar, derogar el Código Procesal Penal. Con lo que hay en la Constitución es suficiente para proteger el derecho de los ciudadanos. Wow. Es una Constitución realmente efectiva, una Constitución garantista, una Constitución protectora de los derechos humanos. ¿Los fideicomisos se adaptan a nuestro esquema que está regido por el Código y las leyes francesas del Código Napoleónico? No. En esa época no se hablaba de fideicomiso. Los fideicomisos es una figura muy del trust norteamericano. Lo que pasa es que las políticas económicas de los gobiernos van a estar orientadas dependiendo de lo que piensan sus funcionarios políticos y económicos de la ley económica. Y la parte legal, la parte de la ley, nuestra legislatura basada en esos códigos, entonces. Sí, pero es muy lejos de los franceses. O sea, nosotros hace tiempo que nos alejamos de los franceses en muchísimas materias. Oh, ya. Mucho. O sea, a pesar de ser la madre de nuestra legislación, pues nosotros hace tiempo, comenzando por el Código Procesal Penal, que no tiene que ver absolutamente nada con los franceses, el Código de Trabajo tampoco. Muy bien, y lo que se está haciendo, trayendo a nuestra legislatura los fideicomisos, ¿compatibles o no? Sí, son compatibles, Sí. Pues son disposiciones de la República. Y lo importante no es el marco legal extranjero, sino el marco constitucional dominicano. En la medida en que se hagan dentro del marco constitucional dominicano, todo tiene un carácter que hay que respetarlo. Espero que el canal acepte que nos tomemos 30 minutos, aunque usted respeta la ley igual que yo. El debido proceso en República Dominicana, su opinión, ¿se cumple, no se está cumpliendo? ¿Está satisfecho? ¿Le preocupa algo? Yo prefiero decir que debe mejorarse más. Debe haber mejoría en el debido proceso, debe de garantizarse más el debido proceso, porque es un debido proceso constitucional. Y la Constitución dice claramente cuáles son los pasos que deben darse para que se conforme el debido proceso. Bien. Don Jorge Subero Isa, le agradezco sobremanera y respeto su figura, un piropo de esos que tantos usted maneja también, pero verdaderamente honrar honra. Gracias por su estadía durante tanto tiempo en puestos que verdaderamente nos garantizan que su representación como cabeza pues nos haga sentir seguros. Don Jorge Subero Isa, gracias por estar también en la hora 22.
No, muchas gracias a ustedes. Me he sentido muy bien, muy contento porque es una entrevista que se separa de la tradición de lo que siempre le preguntan a uno. O sea que me siento muy, porque se han tocado asuntos muy sensibles que tocan muy profundamente a uno. Muchas gracias. A usted. Señores, hasta mañana, nueva vez en la hora 22. Con nosotros esta noche estuvo don Jorge Subero Isa.